mandes Ah, más. bueno. Pero, pero Besed Hashem el año que viene, cuando hayan ciruelas. Bueno, no te voy a pedir que me hagas el millón de la abuela Ramona porque es mucho pedir, pero sí, Besed Hashem pronto. Bueno, Amén. bueno, les cuento. Este es un shiur que está dentro del, digamos, de la agenda de Shiurim de Yeshurun, que damos todos los jueves a esta hora, 7:30, donde abordamos la vida y obra de los Tanaim. Estamos estudiando y analizando con cierta profundidad las biografías de todos nuestros sabios de la época de la Mishnah. Arrancamos del primero de los Tanaítas, el famoso Shimon Atzadik, y ahora estamos más o menos en la época de los alumnos de Rabban Yohanan ben Zakkai, entre ellos Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, y pronto, si Dios quiere, también Rabbi Akiva, etc. Estamos más o menos ubicándonos cronológicamente en el año, aproximadamente el año 100 de la era común. ¿Está bien? Desde el 50 hasta el 150, estamos en esa época de nuestra historia. Y precisamente el día de hoy, la verdad que yo lo tenía planeado, no para hoy en particular, pero lo tenía planeado también analizar y descubrir y relatar la vida también de las esposas de los Tanaim, que también es parte de la vida de los Tanaim. De hecho, ya lo hicimos con varias de las esposas famosas de los Tanaim, ya tocamos varios, y hoy nos toca otra más. La verdad que justo cayó el aniversario de la abuela Ramona, Alea Shalom, y por eso este shiur también va a ser el Unishmatá, de Naomi Morze Zignati, Naomi Bat Farida. Así que aprovecho este espacio que Yeshurun nos concede, por eso están muchos de los miembros de la familia invitados, pero bueno, también hay gente que, como se dice, que siempre asisten a los shiurim, así que les comento cuál es la idea de este shiur especial. Dado que coincide con la fecha de la abuela, vamos a hacer un shiur también de un Ishma, y vamos a tocar la vida de una de las, llamémosle, una de las tanaitas que tuvimos en nuestra historia. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. Les cuento. Un poco el trasfondo o la historia detrás de lo que vamos a abordar ahora es algo que los que acuden y concurren a este shiur ya lo saben, pero como hay muchos nuevos, se los introduzco muy, muy brevemente. Estamos en una época muy compleja políticamente para todos los Yehudim. Era justamente la época posterior al Jurban Beit HaMikdash, donde los romanos invadieron Jerusalén, destruyeron el templo, exiliaron a muchos de los judíos a Europa, sea Italia, sea España, etc. Pero muchos judíos quedaron en Israel y duraron ahí, puedo decir, un siglo y pico, hasta que fueron prácticamente todos desterrados. Y en ese siglo, fue un siglo muy, pero muy bravo para nuestro pueblo. Bravo en sentido político, ¿sí? Lo que era la lucha contra el gobierno y las autoridades romanas. Y justamente uno de los temas más delicados era la relación con la nueva autoridad, el nuevo gobierno. Los romanos impusieron su poder, además de fijar una especie de gobernante o gobernador sobre Judea, también modificaron todos los y quisieron imponer su doctrina, su filosofía y por supuesto sus códigos civiles y penales y judiciales. Por eso los tribunales empezaron a ser tribunales de Goim y se dio por primera vez, puedo decir, en la historia en Eretz Israel, el concepto de Arkaot Shelakum. ¿Qué son Arkaot Shelakum? Los tribunales de Goim. ¿Está bien? Es lo que hoy en día tenemos, los tribunales de Goim ahí en la calle Tucumán. Pero bueno, en aquella época era un concepto novedoso. Y en esa época tan delicada y tan, puedo decir incluso violenta, porque hubo mucha violencia, una familia
que era la familia descendiente de Hillel Azaken, fue la que dirigió al pueblo de Israel en todo ese siglo. Había una especie de estirpe o linaje de Hillel Azaken, que a su vez provenía de David Amelech, que era de la tribu de Yehudá, y a ellos les pertenecía el cargo de presidente del pueblo de Israel. Bueno, ese cargo se mantuvo y se hizo respetar y valer por muchos siglos. Y la familia, los descendientes de Hillel, fueron los Nesiim, los que gobernaron, los que dirigieron al pueblo en esa época tan turbulenta durante 400 años. Y ahora vamos a hablar justamente de una de las descendientes de Hillel Azaken. Vamos a ver bien quién es. Antes de hablar de ella, que es el nombre es Ima Shalom, antes de hablar de ella, vamos a hablar de su hermano y de su padre, para que ustedes la ubiquen. A ver, habrán escuchado decenas o centenas de veces el nombre Rabban Gamliel, el famoso Rabban Gamliel. ¿Quién era Rabban Gamliel? Uno de los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y fue el que presidió el Sanedrín después del Jurban. Claro, la semana pasada hablamos de él, exactamente. Después del Jurban, después de la destrucción del Bet HaMikdash, en el Bet HaMikdash, en el templo, funcionaba un Sanedrín, el Sanedré Gedolá, la famosa asamblea rabínica de 72 participantes, estaba en Jerusalén, ¿sí? Más o menos para que ustedes la ubiquen, ¿Vieron en Iraticá? ¿Vieron en Iraticá que había ¿Vieron el Shar HaRajamim? ¿Vieron en el Monte de los Olivos? En el Monte de los Olivos se observa la muralla oriental, no la occidental, la oriental. Y ahí hay dos portones que hoy día están clausurados. Son de los 8 portones que tiene Iraticá, la ciudad vieja de Jerusalén, hay uno que está sellado con piedras. Y se los conoce como el Shar HaRajamim. ¿Qué es el Shar? El portón de la misericordia. Que en realidad ese portón, ese pórtico doble, en su momento, cuando estaba el Bet HaMikdash en pie, estaba abierto. Y esa era la entrada al templo. Se entraba por el oriente, por el este se entraba al templo. Había un puente gigante desde Shar HaRajamim hasta el Monte de los Olivos. Hay una especie de valle, pero había un puente que cruzaba todo el valle y la gente acudía en Shalosh Regalim y en general todos los días y entraba al Bet HaMikdash por ese portón. Ese portón hoy día está clausurado y en realidad esperamos con la esperanza de cuando venga el Mashiach rompa esas piedras y entre victoriosamente y gloriosamente por ahí. Pero bueno, ahí, para que ustedes se ubiquen, ahí al lado de ese portón, al lado funcionaba la famosa Lishkat HaGazit. Lishkat HaGazit es como decir el tribunal. Gazit viene de la palabra de corte, donde se cortaba, la palabra corte viene de ahí justamente, se dictaminaba y se decretaban las leyes, era el lugar donde se legislaban las leyes. Y la presidencia de esa corte le pertenecía a la descendencia de Hillel Azaken, Hillel y todos sus nietos. Rabban Gamliel era uno de los descendientes, era el tataranieto de Hillel Azaken. Él era jovencito cuando el Bet HaMikdash se destruyó, era muy jovencito, era prácticamente, no había llegado a la madurez ni a la adultez. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai, cuando se encontró en un encuentro secreto con el padre de Tito fue el emperador que destruyó el Bet HaMikdash, pero el padre, en ese momento él estaba digamos, con la misión y la tarea de destruir el Bet HaMikdash. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai tuvo un encuentro secreto con el padre de él y le pidió 3 cosas. Una de las cosas que le pidió fue que esta familia sobreviva. Le pidió solamente 3 cosas: construir una yeshiva en Yavne, le pidió que viva Rabbi Tzadok y le pidió que los sobrevivientes de Hillel vivan. ¿Por qué le pidió esas 3 cosas? ¿Y por qué le pidió la supervivencia de esta descendencia? ¿Por qué? Porque Rabbi Yohanan ben Zakkai sabía muy bien que el pueblo de Israel necesita un liderazgo. Y el liderato le pertenece a esas familias. Porque así Hashem decretó.
Así Hashem destinó y dictaminó en su momento. Ya esto es una historia muy antigua que viene de Jacob con sus hijos y de la actitud que tuvo Yehudá con los hermanos, etc. Yehudá se ganó el puesto. Y Rabbi Yohanan Ben Zakkai sabe que el Mashiach ben David viene de esta familia. Entonces Rabbi Yohanan Ben Zakkai le rescató al Mashiach de los romanos. Si era por los romanos, iban a matar a todos. Y justamente a los que buscaban eran a esta familia. De hecho, los romanos habían matado al papá de Rabban Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel, lo mataron, lo asesinaron. Fue uno de los Arugé Malhut, fue uno de los 10 mártires de nuestro pueblo. Pero el hijo de Rabban Shimon estaba vivo. Y Rabbi Yohanan sabía que lo estaban buscando. Entonces le pidió al emperador, por favor, a esta familia déjala viva. Y el emperador cedió, milagrosamente cedió. No se dio cuenta el emperador que le estaba dejando lo más preciado. Algo así, fue una especie de digamos, de déjà vu con Paró y Moshe, ¿no? Que Paró mismo dejó vivo a Moshe. Acá pasó algo lo mismo. El emperador dejó vivo a la descendiente de Yehudá y al redentor, al que va a ser el salvador del pueblo de Israel. Bueno, este Rabban Gamliel que estaba vivo, Rabbi Yohanan Ben Zakkai se lo llevó con él a Yavne, lo crió, le enseñó toda la Torá, y cuando llegó el momento preciso de su madurez y su experiencia ganada, lo puso como presidente del pueblo de Israel. Esta fue Rabban Gamliel. Rabban Gamliel tenía una hermana. La hermana se llamaba Ima Shalom, hermana de Rabban Gamliel, la hermana del presidente. Resulta que, ¿por qué la llamaban Ima Shalom? Un nombre un poco raro. Ima Shalom, la madre de la paz, la madre de la paz. ¿Cuál era su nombre auténtico y verdadero? Según el Ritva, uno de los comentaristas dice que el nombre verdadero era Shalom. Se llamaba Shalom. Un nombre que parece masculino, pero se ve que en esa época se usaba también en femenino, para mujeres. Shalom se llamaba. Pero le ponían Ima quiere decir madre, como una especie, digamos, de respeto y veneración. Es como decir hoy en día la señora, ¿no? O la dama. La llamaban Ima Shalom. ¿Por qué? Porque justamente era una mujer muy importante, muy selecta, no solamente por ser hija de Rabbi Shimon y hermana de Rabban Gamliel, sino por lo que ella era en sí. Que ahora vamos a ver, ustedes van a ver bien qué clase y qué talla tenía esta mujer. Y le ponían Ima Shalom. ¿Con quién se casó Ima Shalom? Se casó con el mejor alumno de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. ¿Quién fue el mejor alumno de Rabbi Yohanan Ben Zakkai? Que tuvo muchos alumnos, pero el mejor, el alumno predilecto era Rabbi Eliezer. El famoso Rabbi Eliezer, que hablamos mucho hoy la semana pasada y la anterior también. Bueno, se casó con Ima Shalom. Y se generó una convivencia muy saludable y positiva y constructiva para nuestro pueblo, tener dos gigantes cuñados de esta talla, Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer ben Urkenus, ¿está bien? Que también se llamaba Rabbi Eliezer Agadol, el gran Rabbi Eliezer. Bueno, antes de contarle un episodio que fue una especie de crisis en nuestro pueblo, y que generó una separación entre Rabban Gamliel y Rabbi Eliezer. Antes de contarles eso, les cuento algo que es muy interesante, que cuenta la Gemara. Y se aprenden un montón de cosas. Pero déjenme contarles y después vamos a ver las lecciones. La Gemara cuenta así. Los nuevos, digamos, gobernadores romanos, que levantaron nuevos tribunales y todo, y quisieron establecer el nuevo código penal y civil romano, había uno de los jueces, que la Gemara lo llama filosof. Había un filosof, dice la Gemara. ¿Qué es un filósofo? El filósofo romano era aquel romano que hacía alarde de su filosofía, de sus conocimientos, y a su vez fungía como juez en uno de los tribunales. Y él hacía alarde de sí mismo, se jactaba de sí mismo, que era un hombre incorrompible. Así cuenta la Gemara. Si quieren leer la Gemara, porque dice en breves palabras, pero dice, Abba au filosofa, Beshi Bebute. Se ve que en Yavne, que era la ciudad donde ellos vivían,
había un filósofo en su barrio de Abba Shakil Shema de Lo Mekabel Shohada. Él pregonaba que él no recibía soborno. Era insobornable. Así pregonaba él. Se cuenta la Gemara que Rabban Gamliel y Ima Shalom, los dos hermanos, se complotaron ellos para hacerle una burla a este hombre, a este juez. Baule a Jujebe, lo quisieron burlar, hicieron una broma de muy mal gusto. ¿Qué burla le hicieron? Ahora van a ver por qué le quisieron burlar, van a ver por qué. Dice que pactaron entre ellos dos, Ima Shalom y Rabban Gamliel, los dos hermanos, que estaban en un conflicto, iban a fingir, iban a simular un conflicto de herencia, ¿no? Digamos, un juicio de sucesión. Ambos eran hijos de Rabbi Shimon, y Rabbi Shimon, para que ustedes lo sepan nomás, toda la familia de Hillel y sus hijos y su descendencia eran gente rica. El presidente tiene que ser un hombre rico. Ellos tenían una riqueza, tenían cierto, digamos, patrimonio. Y entre los dos iban a fingir que estaban en litigio por la sucesión de Rabban Shimon, del padre, ¿no? Y entonces iban a ir a juicio. ¿Aquí a qué juicio? Juicio romano. Iban a ir a un tribunal romano donde justamente ese, digamos, le tocaba, le cayó ese juicio a este filósofo. Escuchen lo que hicieron. Ima Shalom, el día anterior al juicio, fue a la casa de este hombre, del juez, le tocó la puerta, y tenía bajo el brazo un candelabro de oro. Entró a la casa y dijo: hola, soy Ima Shalom, yo soy uno de los litigantes del día de mañana. ¿Usted ve este candelabro de oro que tengo? Esto es una reliquia familiar. Y esto va a ser suyo si usted actúa como usted tiene que actuar. Usted me entiende, ¿verdad? Entonces el filósofo le dijo: sí, sí, claro, sí. Me quedó muy claro, me quedó muy claro. Bueno, al día siguiente van a juicio. Se presentan Ima Shalom con Rabban Gamliel. Escucha el juez ambos argumentos, ambos lados del conflicto, y el juez dictamina: señores, en mi calidad de juez enviado por el gobierno romano, yo dictamino lo siguiente. Desde que el pueblo de Israel fue exiliado de Jerusalén y fue abolido el Sanedrín, ahora rigen las normas romanas. Las normas de Moisés eran que la hija no hereda. Si hay varones, la hija no hereda. Así es lo que dicta la ley de Moisés. Pero como ahora rigen las leyes romanas, entonces en nuestro Senado romano hemos legislado que la hija comparte la herencia al igual que el hermano. Mitad y mitad, 50 y 50. Este es mi juicio. Entonces, Rabban Gamliel le dice al juez: juez, escucho su dictamen, le pido solamente una apelación. ¿Me deja mañana retomar el juicio? Y el juez dijo: bueno, concedido, mañana lo retomamos. Esa noche, ¿quién va a la casa del juez? Rabban Gamliel. Rabban Gamliel fue a la casa del juez y le llevó un burro libio. ¿Qué es un burro libio? Les cuento, la Gemara dice: en Libia, el país Libia, en África, norte de África, hay una especie, un espécimen de un burro que es el que más carga puede soportar, el que huesos más fuertes tienen y el que más carga puede soportar. Y ustedes saben muy bien que en aquella época los burros eran el animal de carga, era como decir hoy en día una camioneta, y tenían mucho valor porque había que importarlos de Libia, así que tenían mucho valor y se ve que eran más caros que el candelabro de oro. Entonces Rabban Gamliel fue con el burro libio y entra a la casa del juez. Hola juez, ¿cómo le va? Vengo a visitarlo, ¿cómo está? Todo muy bien. Bueno, usted ve que me va acompañado de un animal, ¿vio? Sí, sí, lo veo, se ve muy bonito. Bueno, quiere que usted sepa que esto va a ser suyo. Si usted actúa como tiene que actuar, usted me entiende, ¿verdad? Entonces el juez dijo: sí, sí, por supuesto, lo entiendo. Al día siguiente, se renueva el juicio, nueva sesión, se abre la apelación. Y Rabban Gamliel dice: señor juez, yo quiero apelar. A ver, nosotros somos judíos, es verdad que ustedes nos exiliaron, es verdad que ustedes ahora están gobernando Judea, pero nosotros tenemos nuestra independencia y nuestra autonomía y queremos legislar según las leyes de la Torá. ¿Qué dice el juez? ¿Sabe qué, Rabban Gamliel? He revisado los libros y el código romano, lo he revisado hasta el final, me fijé en los últimos renglones
Y ahí dice que los códigos romanos no vienen a sustituir o a modificar o alterar la ley de Moisés. Ahí dice únicamente que cuando la ley de Moisés no legisla, se puede legislar con el código romano. Pero si la ley de Moisés es clara, como claramente dice la Torá, que el hombre hereda y no la mujer, el juicio está dictaminado a su favor. Usted ahora es el que recibe la herencia de su padre y no su hermana. Entonces, Ima Shalom, ustedes entienden que todo esto, los tribunales, a propósito, adrede, ¿no? Se congregaba gente, asistía mucho público para ver, digamos, cómo era el dictamen, ¿no? Ima Shalom le dice al juez, pero juez, yo esperaba de usted que usted sea un iluminado con candelabros de oro. Y lo mira al juez. Y Rabban Gamliel le dice al juez, no, juez, por favor, usted sabe muy bien lo que pasó con el candelabro de oro, ¿no? El burro libio lo pateó y lo tiró y lo rompió, usted sabe muy bien lo que pasó, ¿no? Entonces el juez claramente quedó expuesto ante su incongruencia y su corrupción, quedó, digamos, manifiesto cómo había recibido la coima. Entonces, y todo esto delante de la gente. Y la gente cuando escuchó esto se mató a carcajadas. Cuenta la llamada que la gente se mató de la risa. ¿Qué pasó acá? Le hicieron una trampa para dejarlo muy mal parado y para que se vea realmente lo coimero que era. Cada uno lo sobornó con su cosa y vieron cómo el juez modificaba su dictamen de acuerdo a quién lo sobornaba más. Y todo esto para demostrar los corruptos que son los jueces romanos. Esto lo hicieron a propósito, Ima Shalom y Rabban Gamliel. Piensen que se jugaron la vida acá, porque estamos hablando de un juez que tenía poderes, etc. Sin embargo, ellos vieron, quisieron mostrarle al pueblo de Israel que de ninguna manera confiemos en los juicios de ellos. Porque como dice, ayer Piem di Bershab y Minam Min Shaker. Lo que dicen es falso y su diestra es una diestra, digamos, engañosa. Así dice el Pasuk. Siempre están corrompidos. De hecho, de acá, de este pasaje del Talmud, hay algo muy interesante. Ustedes saben que el Rambam dice que los valores comerciales de Goim tienen valor legal para los judíos. O sea, un documento, un pagaré, un cheque o algún tipo de firma de un Goy, ¿tiene valor o no tiene valor? El Rambam dice, tiene valor siempre y cuando haya testigos que los que firmaron, los firmantes, son gente decente. Así dice el Rambam. Y tiene valor inclusive para lo que es Diné Mamonot, para los juicios comerciales entre judíos, se puede traer como prueba, como evidencia, una firma de un goy, siempre y cuando haya testimonio que es un hombre decente. El Rosh le discute al Rambam. Y el Rosh le dice, no, de ninguna manera. Nosotros vemos acá en esta Gemara, en este Talmud, que la Gemara dice que los goyim son corruptos. No se puede confiar en su firma. Así que no tiene ningún tipo de valor. ¿Qué testimonio vas a traer? ¿Quién te va a atestiguar que fulano o mengano es un hombre decente? ¿Que porque dice que es decente? Ya ves que este juez de la Gemara también decía que era decente. Se hacía pasar por un hombre, ¿cómo se dice? Con las manos blancas, las manos limpias. Y la Gemara dice, eso de la boca para afuera, pero por adentro recibía la coima en secreto. Él igual coimeaba, pero en secreto. Así que no puedes confiar en nadie. Los gobiernos son confiables. ¿Está bien? Lo escuchamos de abuelo Ramón varias veces. ¿Cómo decía el abuelo Ramón? El abuelo Ramón decía, el demonio no se puede confiar en nadie. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice el Rosh, no se puede confiar en nadie. Ahora, y así el Rosh posee, que el Rosh legisla, que no hay forma de confiar en ellos. Puede llegar a ser, les cuento algo que puede, yo no estoy seguro de lo que voy a decir, pero les puedo dar una especie de conjetura o intuición. Es posible que el Rambam, ustedes saben que es verdad que nació en España, pero muy joven se tuvo que exiliar a todos los países de Medio Oriente, ¿sí? Pasó por Marruecos, pasó por Egipto, pasó por Eretz Israel. Al final se radicó en Egipto, pero el Rambam de hecho convivió con los Ismaelín, con los árabes. En cambio el Rosh, el famoso Rosh, Benu Asher, vivió en España. Nació en Francia, pero después se tuvo que, perdón, en una especie de Francia y Alemania, y después se tuvo que exiliar
a España. El Rosh vivió en España, en Toledo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En Toledo los españoles son descendientes de los Romaim. Son los latinos que descienden de Roma, que a su vez descienden de Edom, son los edomitas. Y los árabes descienden de Ismael. Esto es conocido, no hace falta probarlo. Ahora, lo que la Gemara trae acá es de los romanos. Los romanos no son confiables. O sea, todo lo que es la cultura occidental, digamos, especie digamos, de descendencia de Edom, no son confiables, son corruptos. Y como bien, esto se prueba, muy ancestral es esto. Esto ya viene de Jacob y Esab, que Jacob para ganarse la gracia de Esab le mandó sobornos, le mandó rebaños, le mandó animales, le mandó regalos, con eso se lo compra. A los romanos, a la cultura occidental se la compra, se la soborna y se la coimea. Y eso eran los romanos. Y por eso el Rosh que vivió en España, por eso tenía esa impresión y esa imagen de los romanos, de los Goyim. El Rama es posible que haya vivido en Medio Oriente, dentro de, digamos, de la sociedad árabe, y es posible que haya mayor lealtad entre los árabes. Es posible, no estoy seguro, y hoy en día está todo muy mezclado, no hay, como se dice, pureza de sangre, pero es posible. Yo muchas veces le pregunté al abuelo Ramón de el socio del papá, del bisabuelo Rafael, era árabe. Y me dijo, Era armenio, armenio. era armenio. No, me dijo, la verdad que la relación era muy buena, me dijo. No hubieron conflictos, se llevaban bien. Me dijo, se llevaban bien, no había problema. O sea, era un socio árabe, ¿está bien? Bueno, de todos modos, es posible, es una conjetura nomás. Pero yo les digo, les cuento una especie, digamos, de anécdota para que vean la repercusión alérgica que tiene esta historia que cuenta Ima Shalom. Pero fíjense lo que hizo Ima Shalom, acá se jugó la vida para que nosotros nos quede bien claro la diferencia gigantesca, abismal entre nuestros juicios y los juicios de los Goim. Acá en Argentina todo esto que estoy diciendo está completamente de más, está, como se dice, asumido y conocido y sabido. No hace falta traer más pruebas, pero para que nos quede digamos, más afianzado en nuestro conocimiento lo valioso y lo maravilloso de tener jueces como los que tenemos, Yehudim, que son objetivos y que son incorruptos, no hay forma, digamos, de sobornarlos. Bueno, esto es lo que les conté de Ima Shalom y Rabban Gamliel. Una hermandad muy, pero muy interesante. Ahora, ¿qué pasó? Resulta que esta hermandad tan linda que había entre Rabban Gamliel e Ima Shalom, al final tuvo que distanciarse. ¿Por qué? Pasó un hecho que, según como lo cuenta el Talmud, la Gemara lo cuenta, fue un hecho muy fuerte, una especie de crisis, un cimbronazo en el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Se los voy a decir brevemente porque es muy largo el tema y en el Shur ya lo tocamos. Ahora nada más vengo a resumirlo. ¿Qué pasó? Hubo una de las discusiones, porque en general en las asambleas rabínicas, en los tribunales, hay mucha discusión. ¿Está bien? De hecho, el pueblo de Israel vive las discusiones, el mahloket es parte, mahloket sano, ¿no? La discusión, los alegatos, los argumentos para dictaminar una halajá son sanos y productivos. Pero por supuesto tiene que haber un fallo final, tiene que haber la última palabra. Y según la Torá, se dictamina de acuerdo a la mayoría. Si en una asamblea hay jueces, lo que la mayoría vote, así se dictamina la halajá. Hubo una discusión muy fuerte entre Rabban Gamliel y entre Rabbi Eliezer, que no era solamente Rabban Gamliel, era Rabban Gamliel y la mayoría del Sanedrín, entre ellos Rabbi Yoshua y muchos otros más. Fue un tema que tiene que ver con la pureza. Había un horno que había una discusión, se llamaba Tanur Shelachnai, había una discusión si el horno se consideraba puro o no. Era un horno de ladrillo y en aquella época todavía existía el concepto de pureza. Habían Kohanim que tenían que comer la terumá. La terumá era una porción que se le entregaba al Kohen y era una obligación de comerla en pureza, con las leyes de pureza que rigen según la Torá. Eso implica que los elementos con los cuales se consume el alimento terumá sean también puros. Hornos, vajillas, etc. Y había una discusión si un tipo de horno era puro o impuro. Rabbi Eliezer, el esposo de Ima Shalom, dictaminaba que era puro,
y la mayoría del Sanedrín dictaminaba que era impuro y había que romper. Tanur Bejiraim Yutatz. Un tanur, un horno de barro, no tiene solución a menos que se rompa y se destruya y se lo vuelva a construir. No hay forma de purificarlo. Una discusión. La Gemara estira mucho explicando el debate que había entre ellos, las pruebas que trajeron. De hecho, Rabbi Eliezer trajo pruebas, no solamente argumentos racionales, sino inclusive trajo argumentos y pruebas y evidencias, digamos, sobre racionales. Trajo pruebas de los muros que se muevan, de los ríos que se corran, etc. Fue algo asombroso, fue maravilloso. Hasta que salió una voz en el cielo, un bat-kol, una voz celestial, y dijo, Rabbi Eliezer tiene razón. A todo esto, tanto Rabban Gamliel como la mayoría de la corte dijo, por más que Rabbi Eliezer argumente de acá, está la China, y por más que él traiga pruebas celestiales, el dictamen tiene que salir de la tierra. Y en la tierra Dios nos ordenó dictaminar de acuerdo a la mayoría. La mayoría entiende que este horno es impuro. Y esa es la última palabra, ese es el fallo. Acá terminó la discusión. ¿Qué pasó? A pesar de esta discusión fue muy fuerte, Rabbi Eliezer no aceptó, entre comillas, su derrota legal. Que no fue una derrota, porque no es que discutían por una victoria personal, pero legalmente entendía Rabbi Eliezer que él tenía razón. Y a pesar que él también sabía que hay una obligación de ir detrás de la mayoría, pero él a sí mismo se consideraba de otro calibre, de otra calidad que no es cuantificable. La mayoría se puede dictaminar cuantitativamente, no cualitativamente. Entonces, Rabbi Eliezer entendía que su posición superaba la de los, no es comparable con el resto de los miembros de la asamblea. Entonces, ¿qué? Rabbi Eliezer no aceptó el dictamen. Tomó Rabbi Gamliel. Rabban Gamliel tomó la decisión, la fuerte decisión, de excomulgar a Rabbi Eliezer. Era su cuñado. La excomulgación implicaba, el jerem implicaba que a partir de ese momento ya no iba a poder pertenecer más al Sanedrín, no iba a participar de los... poder conversar con él, o sea, comerciar con él, etc. Quedaba excomulgado. Rabbi Eliezer, por supuesto, aceptó la decisión, se excomulgó, se exilió de Yavne, se fue a vivir a Lod, a la famosa Lud, a una ciudad en Israel. Se fue con su esposa, con Ima Shalom. Y ahí vivieron el resto de su vida por muchos años. ¿Cómo termina la historia esta? Te cuento. Ima Shalom, a partir de ese momento, escuchen bien esto, porque estamos hablando de Ima Shalom, ¿sí? A partir de ese momento, todos los días, a la mañana y a la tarde, todos los días, estaba presente. ¿No se me escucha bien? Yo estoy bien, ¿eh? Bueno. Todos los días estaba presente en el momento que su marido rezaba. Cuando Rabbi Eliezer rezaba, hacía la amidá, ella estaba presente. ¿Por qué? Cada vez que Rabbi Eliezer terminaba la amidá, terminaba la tefilá, Ima Shalom le decía a su marido, como dice, estimado marido, sigue la tefilá. No, tengo que hacer los tajanunim. Tengo que hacer, ¿qué es el tajanún? Ustedes saben que después de la amidá viene el Ana, Shem, etc. Se dice Vayabor, y luego uno se sienta en la silla y lee los famosos tajanunim, ¿sí? El tajanunim de David, etc. Bueno, esos tajanunim que son las súplicas, son salmos del Teilim, donde uno suplica por el perdón y por la condolencia. Cuando esas súplicas que se llaman tajanunim, Ima Shalom no le dejaba hacer eso a su marido Rabbi Eliezer. Le decía, no, Ashreo Shebe Beteja, salteá, no te dejo hacer. No, pero ¿por qué no me dejas hacer? No quiero que hagas, no lo hagas. Salteá el tajanún. Pasá directo a terminar la tefilá. Y Rabbi Eliezer, que era Rabbi Eliezer, y tenía obligación de hacer tajanunim, le hacía caso a la mujer y no hacía tajanún. Entonces, y de ese modo muchos años, Ima Shalom no le dejó hacer tajanunim a su marido Rabbi Eliezer. Hasta que un día, cuenta la hermana dos versiones. Una versión que ella se confundió
y pensó que ese día era Rosh Hodesh. Entonces, el día de Rosh Hodesh no hay Tajanunim. Ella se relajó y dijo, bueno, hoy no hay Tajanunim, no tengo que estar pendiente del resto de mi marido. Y otra versión que justo en el momento de los Tajanunim le tocaron la puerta a Ima Shalom, era un pobre que venía a buscarse de acá. Y ella lo atendió al pobre, le dio la tzedaká correspondiente. Cuando volvió a su casa y cuando entró al cuarto donde estaba Rabbi Eliezer, lo encontró haciendo tajanunim. Cuando lo ve sentado a su marido haciendo los tajanunim, las súplicas, los ruegos, le dice, levántate, levántate, estás matando a mi hermano. Y Rabbi Eliezer dice, ¿estoy matando a tu hermano? Sí, estás matando a mi hermano. Y ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Dice, sí, quiero que sepas que dudo si mi hermano está con vida. He dicho y hecho. Se confirmó la noticia al rato que Rabban Gamliel había fallecido. Y le dijo Rabbi Eliezer, ¿y vos cómo sabías? ¿Cómo sabías esto que iba a pasar? Le dijo, mirá, estimado marido, yo vengo de una familia muy distinguida, descendientes de David Amelech. Nos conocemos el Teilim de memoria y tenemos la tradición del Teilim. Y en el Teilim nuestro ancestro David escribió... Nuestro ancestro David escribió Shima Tefilati, Hashem, Beyamati Azina, El Limati al Tejerash. Escribió este versículo. Escucha Hashem mi rezo, y mi súplica atendé, mis lágrimas no las desestimes. No te calles con mis lágrimas. Acá aprendimos, dice Ima Shalom a su marido, que las lágrimas son siempre recibidas por el cielo. Sí. Las lágrimas las hace... Tía Alicia, silencia, por favor. Silencia, tía. ¿Quién es? Bueno. La tía Alicia. Sí. Ahí está. Ya la silencié, ya está. Bueno, entonces le dijo, las lágrimas son siempre recibidas por el cielo. Todas. Bueno, entonces le dijo... Ahí está. Todos los portones del cielo, después que se destruyó el Bet HaMikdash, quedaron cerrados y sellados, menos el portón de las lágrimas. Ese quedó abierto en el cielo. Lágrima que suba al cielo hace efecto. Y yo te conozco, mi estimado marido, Rabbi Eliezer. Sé que vos en los tajanunim, en las súplicas, seguro ibas a llorar. ¿Por qué ibas a llorar? Porque vos quedaste dolido después de lo que pasó. Por más que aceptaste la decisión y entendiste que estaba bien hecha la excomulgación, porque había que demostrarle al pueblo que había que regirse por la mayoría y la autoridad de Sanedrín no podía quedar manchada. La autoridad de Sanedrín no podía quedar afectada. Así que Rabban Gamliel, mi hermano, actuó bien. Aceptamos porque él hizo lo correcto. Por más dolorosa que haya sido la decisión, hizo lo correcto. Pero vos quedaste dolido. Y estaba seguro yo que el día que te sientes a hacer los tajanim ibas a llorar. Y lloraste. Y yo estoy seguro que tus lágrimas llegan al cielo. Y en el cielo, por supuesto que de ninguna manera culparon a Rabban Gamliel por la decisión que tomó, porque la tomó con coherencia y desinteresadamente y sin cero rencor y enojo hacia vos. Pero fue una decisión que lamentablemente a vos te dolió. Entonces yo sabía que esto podía llegar a pasar. Por eso no te dejé hacer los tajanunim. Así le dijo Ima Shalom a Rabbi Eliezer a su marido. Y así fue. O sea, miren la grandeza de Ima Shalom. Primero y principal, que estuvo atenta todos los días del rezo de su marido para que no haga tajanunim. Ella estaba seguro que era un peligro esto. Estaba seguro que era un peligro. Confiaba en el valor del rezo y en el valor de la tefilá, en el valor de las lágrimas. Confiaba, estaba seguro. De hecho, se aprende acá que los tajanunim se dicen inmediatamente después de la amidá. Los tajanunim no se pueden decir después o en otro momento. Tiene que ser enseguida después de la amidá. Ahí es el momento de los tajanunim. Así dice la halajá. Se aprende de acá esto. Porque después, durante el día, Ima Shalom hacía sus quehaceres, no estaba a la guardia 24 horas de su marido. Pero él sabía que en el momento de los tajanunim era este. Y miren la grandeza de Rabbi Eliezer, cómo respetaba a su mujer. Porque él no hacía tajanunim porque ella se los pedía. Contra la halajá, le decía que no lo haga y él no lo hacía para respetarla. Porque él también sabía la grandeza de ella. Y además,
del valor de la tefilá y lo que ella tenía noción, la confianza en el efecto de la tefilá y las lágrimas y el teilim, cosa que también nosotros lo vimos todos, tanto en el abuelo como la abuela, los teilim, que era ¿cómo se dice? El modus vivendi de ellos, pero además de eso, el respeto que había entre Ima Shalom y Rabbi Eliezer. Fíjense los diálogos que el Talmud cuenta, la forma en que se hablaban, con qué serenidad, con qué respeto, con qué veneración uno del otro y cómo hacían valer la palabra del otro. Esto era algo grandioso que también nosotros lo vimos replicado en los abuelos también. Y escuchen algo que es muy interesante. Además de esto, la Gemara rescata otra cosa entre Rabbi Eliezer y Ima Shalom. La Gemara dice así, que le preguntaron a Ima Shalom, ¿por qué tus hijos son tan bellos? Así le preguntaron. Ima Shalom tuvo muchos hijos, todos bellos. No solamente el aspecto exterior, que eran lindos, sino interior. Como dicen los Rishonim, los Mefarshim, los comentarios, dicen que no eran gente defectuosa. Todas personas íntegras, personas de bien, personas de paz. Cerrame, ¿sí? Todos los hijos de Ima Shalom. Y le preguntaron a Ima Shalom, ¿cómo hiciste para que te nazcan hijos así? ¿Qué respondió Ima Shalom? Le dijo, quiero que sepan que tanto mi marido como yo hacemos mucho hincapié en la discreción y en el recato. Tanto yo no pienso en nadie más que él y él no piensa en nadie más que en mí. Esta es la verdad. Y esta es la causa de nuestros hijos bellos, tanto por afuera como por dentro. Y la Gemara lo trae como prueba, como prueba de la, digamos, de la importancia que tiene el recato en la pareja. La discreción que tiene que haber en la pareja, el no exteriorismo de la intimidad y la absoluta exclusividad matrimonial que tiene que haber. Esto lo trae la Gemara en el Talmud como demostración de eso, con mucho detalle, que ahora no voy a entrar en detalle, pero es algo muy interesante. Ahora, el Talmud aclara que hubo una conversación muy en la intimidad entre Ima Shalom y Rabbi Eliezer. Le pregunta Ima Shalom a Rabbi Eliezer, estimado marido, ¿por qué vos sos tan recatado conmigo? ¿Por qué? Y le dijo, porque no quiero pensar en nadie más que en vos. Esa es la verdad. No quiero, yo durante el día me cuido muchísimo, no miro mujeres, no pienso en nadie más que en vos. Porque no quiero que mis hijos sean mamzerim, le dijo. ¿Por qué van a ser mamzerim? ¿Por qué van a ser, digamos, bastardos? Porque los hombres que empiezan en otras mujeres, los hijos no salen bien. Y yo no quiero que suceda eso con mis hijos. Y por eso Ima Shalom aceptó todas las actitudes y las conductas de discreción y recato que tenía Rabbi Eliezer con ella, y las entendió, porque sabía que era lo más sagrado de lo más sagrado. Y es lo que siempre hay que tener en cuenta. Y la verdad que viene al caso, porque la verdad que yo lo que mamamos y lo que vivimos en la casa de los abuelos era justamente la veneración que tenía el uno por el otro y la absoluta exclusividad que tenían el uno con el otro. Eran el uno para el otro, directamente. No había más nada fuera de su pareja. Su pareja era lo más importante de todos. Y les voy a contar algo que a mí me pasó personalmente con ellos, ¿no? El abuelo, ustedes se acuerdan, que tuvo muchas operaciones de cadera. Se cayó, se rompió la cadera un montón de veces. Creo que fue la última vez que se operó de la cadera. Ya el abuelo estaba anémico, operado del corazón, con todo, digamos, el historial que tenía digamos, medicinal y las dificultades para moverse, se volvió a operar, con tal de volver a caminar, que lo logró con mucha dificultad, pero digamos, dentro de todo podía tener cierta movilidad y podía caminar a duras penas. Yo me acuerdo que una vez, no sé, era una noche, estaba con el abuelo, yo me acostaba al lado de él y le pregunté, dije, abuelo, le dije, ¿vos sabés lo riesgoso que es operarse de vuelta? ¿Para qué te operas? Así le pregunté, era chico y la verdad que me animé. Dije, abuelo, ¿para qué te operas? ¿Vos sabés lo peligroso que es? Con transfusiones de sangre. Y aparte yo veía lo que le costaba la rehabilitación, lo que le costaba. ¿Para qué te operas? Dije, te van a ayudar, abuelo, entre la silla de ruedas, la higire, te van a ayudar.
Y me dice, ¿saben lo que me dijo el abuelo? Me dijo, yo sé que podría yo vivir más o mejor sin operarme. Dijo, pero no quiero hacer sufrir a la abuela y que me vea postrado. Yo quiero que ella vea que yo puedo caminar. No quiero hacerla trabajar de más a ella. Quiero hacer las cosas por mis propios medios. Así me dijo. Quiero yo poder moverme para que ella no me tenga que soportar. Esto me dijo, a mí me quedó grabadísimo. Era impresionante. No lo hacía por él, lo hacía por la abuela, para que ella no trabaje de más. Esta era la veneración que había entre ellos. Y por supuesto que es lo que nosotros recibimos como herencia de ellos, el respeto y la entrega del uno por el otro. O sea, tenemos, Baruch Hashem, tuvimos ejemplos vivos de lo que fueron estos personajes como Ima, Shalom y Billy Eliezer, por supuesto hablando de las distancias y las generaciones, pero esto es lo que nos queda, digamos, como el legado a todos nosotros, la discreción, el cuidar los ojos, saber que la pareja es lo más sagrado que hay, y por supuesto el de la entrega del uno por el otro, y esto es lo que trae a los hijos y lo que trae, digamos, la santidad a los hijos. Por eso Baruch Hashem, la abuela tuvo los hijos que tuvo, como se dice todos, yefefim, todos lindos y bellos por fuera y por dentro, pero no fue algo fortuito y no fue algo, digamos, de carambola. Esto fue porque Baruch Hashem se lo merecían. Bueno, hasta acá el shiur de hoy. Me alargué bastante. Si quieren liberamos los micrófonos. Ahora sí, tía Alicia y tío Elías, les voy a recomendar que hagan un curso intensivo de Zoom para no liberar los micrófonos en la mitad, pero estoy cargando. Y a los que quieran hacer una brajá y un ishmat de Naomi Bat Farida, también lo pueden hacer. Ramón, Sí. Ashkabá. Hay que hacer Ashkabá. A ver, pero no, ¿Querés que tengo haga? acá el Tráeme el libro. Veneción, el chiquito. A ver, hacé la borra, yo no tengo acá el libro. Tráeme el Veneción, el chiquitito, el azul. ¿Querés hacer vos? Hace vos, Jabod. No, hace vos.